el objeto creado a partir de este código fuente debe volver a recompilarse para no hacer cambios, ¿no? Y pues en otro de los casos viene mediante las sumas de verificación o checksum. Estos checksum son utilizados en varios, no solamente en este aspecto, ¿no? Sino que son las sumas de verificación que se utiliza pues en algunos algoritmos para comprobar que no hayan existido cambios. Por ejemplo, si hablamos de redes, se envía pues unos checksums para verificar que las tramas que se envían pues sean iguales a la original que se ha enviado, ¿no? Es decir, pues esta suma de verificación me ayuda al final para verificar que no hayan cambios, ¿no? Esto, pues, estos checksums son bastante usados en algunas cosas, ¿no? Y pues hablando del código fuente, esta firma que se utiliza a través de este checksum pues se calcula a partir de los datos que están en el fichero. Es decir, si yo tengo una clase .java, se va a generar esta suma de verificación a partir de lo que tiene internamente. ¿Sí? Este código que se va a generar, esta suma de verificación es única, ¿no? Aquí pues nos dice que la función checksum va a calcular el número único usando el texto, ¿no? Si se modifica cualquier cosa, ¿no? Incluso por un solo carácter o por un espacio va a generarme una suma diferente, por ende pues no van a calzar, ¿no? Pero esto nos asegura de que los archivos del código fuente con diferentes sumas ya nos dice que son diferentes, por ende debemos justamente pues volver a recompilar. Estas son dos maneras pues de nosotros asegurarnos de que lo que nosotros hayamos hecho es no se haya cambiado, ¿no? Todo esto de la construcción nos va a llevar a algo que ustedes ya pues hicieron de consulta, que son primero lo que es llamado la integración continua, o como CI, que pues esto básicamente es una práctica que lo que busca es que cada vez que nosotros enviemos cambios a nuestro repositorio, se van a realizar pues o se van a ejecutar versiones y pruebas automáticas, ¿sí? Estas pruebas pues como ya vimos anteriormente con la construcción del sistema y con estas herramientas de construcción buscan pues mejorar el código, busca que no haya pues problemas a futuro. Supongamos que yo he hecho algunos cambios y no detecté que por ahí envié un bug o algún problemita, que algo que modifiqué afectó a otra parte del código. Estas pruebas automáticas lo que van a hacer es justamente detectar los errores que yo pueda haber cometido, ¿no? Aquí nos dice que se refiere en su mayoría a la fase de creación o integración del proceso de publicación del software y pues va a conllevar un componente de automatización, ¿sí? Y un componente cultural, ¿no? Esto es netamente en la parte organizacional de pues una compañía de desarrollo, cómo se maneja, ¿sí? En general, pues esto puede hacerse a mano, pero pues es bastante demorado porque necesitaríamos que una persona específica esté realizando estos procesos, ¿no? A la final un proceso decimos que es una serie de tareas que se realizan de manera repetitiva y en cierto orden. Pero pues aquí, al considerar ya esto como un proceso, alguien va a tener que hacerlo y qué mejor si es una herramienta que automatice este proceso, ¿no? En cuestión pues del componente cultural, pues va a decirnos que es netamente en aprender a integrar con frecuencia, es decir, coger esos cambios que hemos mandado e integrarlo a la parte real, integrarlo pues pero haciendo pruebas, ¿no? Aquí pues como objetivo clave de la integración continua tenemos que justamente encontrar y arreglar errores con mayor rapidez y mejorar la calidad del software, ¿no? Reduciendo el tiempo que se va a tardar en validar y publicar nuevas actualizaciones del software, porque como les digo, a través de esta automatización, pues nos va a ayudar bastante, ¿no? No va a depender netamente de una persona, en cierta forma, pues la integración continua del código a la parte funcional, porque pues también vamos, esto como lo hace automático, pero lo que sí es que eh, van a ser necesario que se definan ciertas pruebas, ¿no? Aquí sí unas pruebas que deben cumplir. Estas definiciones de prueba, pues lo haría un tester, pues él va a definir sus pruebas, las que debería pasar, pues
de alguna forma para este proceso automatizado, ¿no? Y esta parte de integración continua difiere de empresa a empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues puede una aplicar de una manera o de otra. Esto dependerá cómo se aplique, ¿no? Puede ser, ya vamos a ver en un ejemplo, que todo se manda al servidor de construcción con las pruebas de pruebas que se le van a hacer al código, o a su vez, como vamos a ver en el ejemplo, pruebas antes de subir al repositorio, es decir, yo hago las pruebas en mi servidor privado, en mi entorno de trabajo. Yo como desarrollador, pues ya tengo definido, pues la organización nos ha indicado pues que todas las pruebas antes de subir al sistema de control de versiones, voy a realizar algunas pruebas internamente, ¿no? Y luego subiré al sistema de control de versiones, que como va a estar automatizado para realizar una integración continua del código nuevo a lo que debería pasar, pues ya directamente a algo validado, haré ahora otro tipo de pruebas, ¿sí? ¿Cómo es esto? Pues aquí tenemos la siguiente gráfica. Básicamente todo parte del sistema de gestión de versiones o de control de versiones, ¿no? Tenemos pues nuestro SSB, nuestro sistema de control de versiones. Lo que hacemos es sacar pues lo que se llama una línea principal o lo que está funcional a nuestro espacio de trabajo, ¿sí? Como tenemos aquí. Y pues aquí hacemos los cambios que tengamos que hacer, ¿no? Esto es de ida y vuelta. Y pues aquí tenemos una parte que interfiere o que, perdonen, que ya tenemos nuestra forma de trabajar con un sistema de construcción y prueba internamente en nuestro espacio de trabajo privado. Aquí iremos pues haciendo cambios, haciendo pruebitas, ¿sí? Y luego pues pasa, ¿no? Luego de hacer los cambios, realizamos las pruebas y aquí hay una decisión. Si es que fallan las pruebas, nuevamente debe modificarse, ¿sí? Y si no, si es que todo está ok, si es que todo está bien, pasa al servidor de construcción, ¿sí? Una vez que pasa al servidor de construcción, nuevamente se hacen pruebas. Como les dije, esto es un esquema de trabajo que se ha definido para una organización específica. Podría ser que yo directamente del sistema de gestión de versiones pase al sistema, al servidor de construcción directamente, ¿no? Esto difiere, como les digo, de organización a organización. Pero pues de alguna forma yo opto por esta porque voy a hacer ya pruebas de funcionalidad en mi espacio de trabajo interno. Voy a ir verificando, ¿no? Obviamente tendría que ser algo más, no tan pesado, pues porque voy a utilizar mi espacio de trabajo privado. Pero voy a hacer unas pruebas básicas, ¿no? Una vez que ha pasado, pues ingreso al servidor de construcción, que ya es un servidor básicamente eh, especializado, ya va a tener pues los requerimientos para poder realizar cualquier prueba de estrés, ¿no? Por ejemplo, no sé, me vengo, ¿no? Pues que voy a sobrecargarle en un formulario o en alguna parte, voy a mandarle mucho código, muchos datos, a ver pues si es que hay pruebas, realizo una prueba de estrés, a ver si es que no se cae mi aplicación, o mando datos sucios, o qué sé yo, por ahí puedo automatizar una prueba de, de inyección de SQL, ¿sí? De alguna forma pues voy haciendo pruebas tanto en el código, pues pruebas de estrés, ¿sí? Si es que no pasa, bueno, un ingreso, ¿no? Paso aquí, entro al sistema de construcción y así mismo. Si no pasa, regreso, pues me regresa, ¿no? Que algo está mal en lo que he hecho y nuevamente debo hacer los cambios. Debo probar, pues, para verificar que ya está corregido este errorcito que yo no detecté. Como les digo, en el servidor de construcción ya es un servidor especializado que, pues, va a tener la capacidad de memoria, la capacidad de cómputo necesaria, pues, para realizar las pruebas más pesadas dentro de este servidor. Si es que ya no hay errores, pasa, ¿no? Y aquí me dice que va a hacer cambios en el control de versiones, ¿no? Porque ya está aceptado, es decir, me une ya a algo funcional si es que ya pasé todos los filtros, ¿sí? Ya
realizo los cambios en el sistema de control de versiones y ahora sí voy a construir porque ya he verificado que no tengo problemas, ¿no? Va al servidor de construcción y ahí sí, pues, me voy a sacar una versión nueva de mi sistema, algo funcional, ¿no? Algo que de alguna forma estoy asegurando que no tiene problemas, que está funcionando correctamente, que he definido ciertos parámetros para aceptar que algo es bueno. Obviamente, como les decía en clases anteriores, no únicamente va a esta integración continua, no va a ser únicamente pues, pruebas en el código, sino va a verificar la calidad del mismo. Hablando por calidad, pues el uso de estándares correctos que se hayan definido, la verificación de puntos muertos, sí. Todas estas pruebitas me va a dar como que un mínimo del que yo debería cubrir, ¿sí? Un mínimo del que yo debería cubrir. Es decir, yo defino un porcentaje mínimo, por ejemplo, en la nomenclatura, en el estándar de escritura del código, pues 95%, 90%, obviamente. Y si no pasa todos esos estándares, se devuelve, ¿no? Y me va a decir que no puede y me va a generar un reporte, me va a indicar que no puedo integrar eso porque no es correcto, ya sea por temas de funcionalidad, que algo está fallando por ahí, o pues por estandarizaciones, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Bien, pasando, como algo importante es que esta integración continua nos va a permitir, como ya dije antes, que los problemas que sean causados por interacciones entre diferentes desarrolladores, recuerden que esto pues está enfocado en equipos de trabajo grandes en los que continuamente estamos haciendo cambios, enviando al sistema de control de versiones distintos códigos, distintos features, si queremos llamarlo así, o diferentes características nuevas, diferentes funcionalidades a nuestro sistema de control de versiones. Lo que se busca es que se puedan descubrir a tiempo y reparar pues antes de que eso pase a algo funcional, ¿no? Y esto pues a través de estas herramientas vamos a poder hacer esas verificaciones, ¿no? Y nada más, pues para terminar, nos dice que el sistema más reciente en la línea principal es el sistema funcional definitivo, ¿sí? Esto quiere decir que lo que ya está, como por decirlo así, en máster, es realmente lo que funciona, lo que se ha probado y lo que podemos dar conocimiento de que es un software de calidad, tanto pues por funcionalidad, pues por detección de errores, por correcciones, por estándares que se definan, ¿no? Bien. Hay casos en los que no se puede aplicar directamente lo que es esta definición de integración continua. Las razones son básicas, pero tienen mucho sentido de por qué no se las aplica. La primera razón es cuando tenemos sistemas muy grandes. Sí, tenemos varias personas trabajando y es un sistema, por ejemplo, podríamos decir un SCADA. ¿Sí? Un SCADA pues va a ser un sistema bastante complejo que va a funcionar pues en un entorno específico, ¿sí? No va a ser práctico construirlo muchas veces al día porque va a tomar demasiado tiempo, es decir, que yo mando a construir y al mismo tiempo siguen trabajando, ¿no? Siguen haciendo commits, siguen enviando cambios. Tengo pues un grupo de desarrollo un poquito grande y pues me está ayudando en diferentes partes. Cada vez que yo mande cambios, bueno, obviamente el sistema no los integra, no pues va a comenzar a procesarlos hasta que termine su pipeline de trabajar y nuevamente pues ingresarán cambios y pues esto va a hacer que tarde demasiado en construir y probar el sistema, ¿no? Porque pues cada vez va a ir haciendo pruebas, cada vez va a ir probando, ¿no? Esa es la primera, que el sistema sea muy grande, como ejemplo un SCADA. Y la segunda viene relacionado con los que les decía, pues si es que es un SCADA va a funcionar en un entorno específico, va a conectarse con aplicaciones específicas, va a realizar lecturas específicas, va a tener su entorno, ¿no? Entonces, pues no voy a poder fácilmente replicar
este entorno real, ¿sí? Yo puedo, sí, tener, pues, realizar pruebas en un entorno simulado, pero no voy a poder tener a realizar estas pruebas en este entorno simulado, porque no voy a tener alguna cosa, ¿no? Me dice que puede haber diferencias en el hardware, en el sistema operativo o el software instalado, ¿no? Puede darse estas cosas. Y pues podríamos pensar aquí que no es algo pues lógico ir integrando continuamente las nuevas cambios que se realizan, porque voy a sobrecargar a mi servidor, ¿no? Dependiendo pues de mi infraestructura, yo puedo tener el sistema, como habíamos mencionado, el sistema de control de versiones con el sistema de construcción en el mismo equipo. Imaginemos esto, que habría demasiada latencia cuando yo quiera hacer un push o cuando yo quiera hacerme un pull, porque va a demorar un poco mientras, pues por ahí si estoy ocupando la red o si estoy ocupando el procesamiento, pues o utilizando el disco, pues en alguna escritura va a ser algo pesado, ¿no? Pero, pues, ¿cómo solventamos esto? Podemos decir que se puede solventar si se establece un horario específico de construcción. Por ejemplo, pues yo todos los días puedo definir que si yo tenemos un horario de trabajo de 8 horas diarias, ¿no? Supongamos, en la empresa, donde desarrollemos. Y ponemos que la integración continua vamos a hacerlo, eh, pensemos lo que a la 1:30, ¿ya? ¿Sí? O 1:15, 1:30, 1:15. Sí, 1:30 podemos decir. Supongamos que estamos trabajando, ¿no? Y pues a la 1 es la hora del almuerzo, tenemos una horita para salir a almorzar. Yo a esa hora pues mando mis cambios, pues todos empiezan a mandar sus cambios. Y el sistema de construcción, pues para hacer esta integración no va a comenzar a procesar, no va a comenzar a trabajar hasta que sea la 1:30. Comienza a la 1:30, coge todo lo que le hayamos mandado y comienza a trabajar. Va a tener pues ese espacio de trabajo, esta ventana de tiempo, pues para poder trabajar sin ninguna interrupción. Y pues luego cuando volviéramos ya no tendríamos el problema de que ya supiéramos, pues por un lado, de lo que hemos hecho, los cambios tienen errores o no. Es decir, si es que hasta la 1 yo mandé algo, pues luego me va a decir, aquí tienes errores, aquí está fallando algo aquí, y pues no pasan las pruebas. Me regresan los cambios, hago nuevamente los cambios y pues seguiría trabajando, ¿no? Y pues definiría ya horarios, ¿no? Para que se empiece a realizar estas comprobaciones del código que voy aumentando, ¿sí? Estamos de acuerdo hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, vamos a pasar a otra parte que ustedes ya deben haberse encontrado. Perdonen. Por una parte está lo que es la temática de la integración continua, que es netamente, perdonen, se me silenció, netamente llevar al servidor de control de versiones o al sistema de control de versiones lo funcional, lo que ya está probado, ¿no? Eso en cuanto a la integración continua. Por otro lado, vamos a ver lo que es la gestión de entregas y pues esto viene relacionado con el despliegue continuo, ¿no? La gestión de entregas pues nos dice que un release o una entrega es una versión de un sistema de software que se vaya a distribuir a los clientes. Es decir, es algo que es funcional, que ya ha sido probado y que pues ya se puede entregar a un cliente y ya se lo puede poner en producción, ¿de acuerdo? Es algo que ya está en producción, algo que ya está pues funcionando, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de un SaaS, como ustedes habían averiguado anteriormente, yo a este SaaS, a este software como servicio, pues nos da la idea de que siempre está trabajando, ¿sí? Siempre va a estar trabajando, pero nosotros no sabemos, aquí no tenemos que volver a instalar algo, ¿no? Sino que al ser un SaaS, pues al acceder por vía web, cualquier cambio que se haga, pues esos cambios van a ser
no vamos a tener conocimiento en qué momento hubo ese cambio, porque si hubo una actualización del software en un SaaS, pues trata justamente con esta gestión de entregas de automatizar pues los cambios que existan y ponerlos en funcionamiento, ponerlos en producción de una sola vez, ¿no? Esto hablando de un SaaS, porque si hablamos de software normal, de software de escritorio, pues tendremos que ir a actualizar el sistema, ¿sí? Tenemos el nuevo instalador, vamos, actualizamos el sistema e ir cambiando, ¿no? Esto pues hablando ya un poco más en lo actual, ¿no? Esto a través de la gestión de entregas, de una forma automatizada, de una forma en el entorno que ahora pues tenemos, que es el software como servicio, o también aplica pues a lo que es sistemas de escritorio que yo tengo que irlos a actualizar pues en el sitio, ¿no? Pero pues complementando, si es que tenemos software que es de mercado masivo, es posible identificar pues dos tipos de entregas. Un release mayor, una entrega pues súper grande que pues tiene muchas funcionalidades nuevas, y un release menor que repara bugs y corrige problemas reportados, ¿no? Por lo general, estos tipos de release, este tipo de entregas, son más sencillas en ambos casos, ya sea una mayor o una menor, en lo que son ahora los software como servicio. O si hablamos pues de un aplicativo de escritorio en el que estemos trabajando, por ejemplo, con ClickOnce, lo que hace es ir comprobando cada vez que ingresamos, si es que es una aplicación de escritorio, pues realizando una actualización en ese momento, ¿no? Pero pues eh, estas entregas, como se nos dice aquí, puede ser un release mayor, un release menor. Eso hablando en la temática de un software como servicio. En un que pues va a ser, por decirlo así, inmediato. Pero si hablamos de un software de escritorio en el que yo tengo que irme directamente a realizar el cambio, a instalar alguna cosa, eh, va a ser un poco más complicado, más demorado, porque pues yo tendría que considerar únicamente los releases o las liberaciones o las entregas únicamente cuando sean mayores, porque quiero pues mandar directamente algo nuevo para no estar construyendo a cada momento mi sistema. Y aquí pues metería lo que son bugs que existan o algún problema, ¿no? Esto es un poco, como les digo, más complejo en lo que son sistemas de escritorio, pues, que necesitan que yo cada vez vaya a instalar, ¿sí? Bien, aquí hablamos pues un poco de software a la medida, eh, justamente lo que les decía. Cuando es software a la medida es algo complejo. Por ejemplo, esto sería muy normal si ustedes trabajan como freelance y en las que les solicita determinada empresa pues un sistemita específico. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que ir haciendo los cambios, si me toca ir a instalar en el servidor que tienen ellos internamente, o si es que yo los tengo pues en una aplicación web, igual voy a tener que acceder al servidor, bajar el servidor por un momento, actualizarlo, bajar, perdón, el servicio que esté dando, actualizar y poner en marcha nuevamente. Entonces esto referente a software a la medida, ¿no? Para software que es común, software masivo, un software como servicio que es común para todos, yo puedo tener, pues es más fácil, ¿no? Estos cambios. Y pues nos dice que va a darse los casos que tengamos que entregar o realizar entregas especiales, ¿no? Para cada cliente. Esto podríamos decirlo cuando tenemos un sistema configurable, por ejemplo, hablemos de un CRM o de un ERP, ¿sí? Que pues va a tener procesos distintos dentro de cada organización. Por ejemplo, un CRM está orientado a la relación con los clientes, ¿no? Hablemos de empresas grandes como Plasticaucho, hablemos de empresas grandes como Bioalimentar, ¿sí? Ellos lo que tienen pues es sus sistemas de relación con los clientes dependiendo de un proceso específico. Pueden ellos adquirir la misma herramienta, digamos uh, un Dolivar, me parece que se llama esta aplicación. Es una aplicación open source que pues yo la instalo y la voy modificando, ¿no? Entonces,
para una empresa, para, digamos, Plasticaucho tendrán su forma de hacer algún proceso, y para Bioalimentar tendrán otra forma de llevar el proceso de gestión con los clientes. Entonces aquí pues van a existir diferentes entregas para cada uno de los clientes. Y estos mismos clientes pueden ejecutar muchas entregas diferentes del sistema al mismo tiempo, ¿no? Entonces aquí hay un poco de complejidad en cuestión de las entregas. Pero nosotros nos vamos a ir enfocando en lo que ya es un poco más actual, cuando ya no hablamos pues de software a la medida, sino un software común. De pronto sí se puede automatizar, obviamente, perdón, mejorar un producto específico para un cliente, pero pues aquí vendrán las consideraciones técnicas, consideraciones económicas que debamos tener en cuenta, ¿sí? Entonces, estas compañías de software que venden un producto de software que sea específico deben gestionar decenas o muchas más, cientos de entregas, perdonen, de un mismo producto, ¿no? Y aquí pues va a depender cómo se maneje internamente, ¿no? Porque los sistemas y procesos de administración de la configuración van a diseñarse para dar información sobre qué clientes tienen cuáles release y sobre la relación entre entregas y versiones del sistema. ¿Qué quiere decirnos aquí? Que lo que habíamos visto anteriormente en el proceso ACS, que llegaba únicamente o teníamos las fases de identificación, de control de cambios, de gestión, de control de versiones, de auditorías, se extiende para más, se extiende pues justamente cuando ya vamos a realizar la construcción del sistema y las implantaciones o las entregas a los diferentes clientes, ¿sí? Entonces, el proceso de aquí de administración de configuración se amplía, ¿no? Se amplía con los conceptos de integración continua y se amplía con los conceptos de despliegue continuo. Aquí, pues, volviendo a lo que antes se decía en el proceso ACS, que la entrega no solo va a incluir el código, ¿no? Sino pues va a incluir otras cosas. Puede incluir archivos de configuración, suponiendo que pues un sistema que está configurado pues para trabajar en la nube, luego pues se haga una entrega especial para trabajar en un servidor específico, va a tener una configuración distinta a la configuración del servidor. Por ejemplo, si hablamos de un Docker, pues, perdón, de una automatización o de un script que va a ser el archivo de configuración para el servidor, hablemos de un sistema operativo que tenga un Linux, un CentOS, yo lo tengo ahí, pero si luego tengo este sistemita para ejecutarse en un Windows, pues el archivo de configuración va a ser distinto, ¿no? Ya no va a ser únicamente pues el código, sino pues los archivos de configuración. También pues los archivos de datos, ¿sí? Por ahí pues tenemos personalizaciones internas para cada sistema, ¿no? Un programa pues también de instalación que va a ayudar a instalar en el hardware objetivo, ¿sí? Pues por ahí podemos considerar que, qué sé yo, es para un sistema de 32 bits o uno de 64 bits. Vamos a tener que pues considerar eh, las diferentes configuraciones, los diferentes sistemas, ¿no? Bien. Y otra de las cosas es una documentación del sistema netamente y el empaquetado, y bueno, este es un poquito más saliéndose, la publicidad asociados pues para la entrega, ¿no? Esto como un adicional, ¿sí? Bien, como estamos hablando de gestión de entregas, vamos a hablar también de lo que es el despliegue continuo. Por un lado está pues el concepto de qué son las entregas, pero por otro lado es la automatización de estas entregas. Y aquí entra pues el tema de despliegue continuo, ¿no? Aquí pues va a hacer referencia a prácticas pues para entregar, ¿sí? Como antes habríamos hablado, la gestión de entregas, entregar actualizaciones del software sobre una base sólida y constante, ¿no? Es decir, cuando ya ha pasado pues por la fase de integración, se puede entregar este sistema al cliente, ¿no? O al usuario en específico. Al igual que la integración continua, el despliegue continuo
También va a tener, pues, o va a ser un proceso automatizado que en teoría no va a necesitar, perdone, eh, no va a necesitar una intervención humana directa, es decir, que yo pues esté mandando a ejecutar cada vez que necesito desplegar, ni cliquear, ni nada, ¿no? Sino que lo va a hacer directamente, pero va a tener definidas ciertas pruebas, ¿no? Para garantizar la calidad de cada vez que yo ponga al público, al cliente o al usuario algo nuevo, ¿sí? Es decir, yo por ahí haría pues una comprobación adicional pues para asegurarme que lo que estoy lanzando sea totalmente funcional y no me traiga pues problemas. No puede ser que esto se da, ¿no? Eh, Había por ahí un meme que vi hoy día que decía sobre los servicios que se cayeron de Google, YouTube. Entonces un desarrollador decía, perdón, es mi primer día en Google, por ejemplo. Entonces puede pasar este tipo de problemáticas que pese a que estamos pues ya funcionando por algún cambio que se haya realizado y yo mando a ejecutar pues, o yo mando a desplegar pues mi aplicación, se me fue con un error y pues empiezan a ver, empieza a explotar la aplicación, ¿no? Entonces de alguna forma aquí también se definen pruebas. Bien, a esto es lo que se le llama la integración y despliegue continuo, que ya deben haberlo encontrado en la consulta que realizaron, ¿no? Básicamente, aquí va a tener ciertas ventajas, ¿no? Pues lo que va a realizar es que va a propiciar la entrega inmediata del código, es decir, pues realizando todo lo que ya vayamos mandando, pues va a irle mandando esos cambios a producción. Pues obviamente va a pasar por este pipeline, pues comprobando, ¿no? Comprobando que todo esté correcto, que no hayan errores por ahí. También pues nos va a ahorrar costes y esfuerzos porque todo va a estar automatizado, salvo las pruebas que nosotros debemos ir chequeando o definiendo el flujo del proceso como debe realizarse. Para simplificar el trabajo en equipo, pues ya no voy a necesitar que varias personas intervengan aquí para cada una de las fases que yo vaya a definir, sino que pues voy a definir ya estas tareas o estas pruebas que se deben realizar automáticamente. Lo obvio, identificar errores con mayor facilidad, pues por ahí muchas veces, sobre todo cuando son condiciones que llama un método y no sé si es que realmente estoy realizando bien unas comprobaciones. A mí me ha pasado o me pasa a veces que cuando hago muchas comprobaciones o muchos controles se me va por ahí un problema en algún, en comparaciones, ¿no? Cuando hago pues alguna comparación entre rangos o entre fechas, por ahí me falla alguna vez, pero esto pues me va a permitir identificar algún error que pueda existir, ¿no? Y nos va a dar confianza en los lanzamientos o despliegues a producción, ¿sí? Eso en cuanto a la integración y despliegue continuo. Todo esto pues integrando pues todo lo que son para la construcción del sistema, para los procesos de ACS, si nos damos cuenta es a través del uso de herramientas, ¿no? De herramientas que de alguna forma nos ayudan justamente pues a automatizar todas estas tareas, ¿sí? Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, un release mayor sería en una aplicación un cambio de versión, es decir, que lanzan una nueva versión de una aplicación. En este caso ya son por las funcionalidades netamente. Por ejemplo, si nosotros, más que la versión, porque en lo que son versiones ustedes se dan cuenta que tenemos, por ejemplo, déjenme ver si tengo aquí. Ah, vamos a ver aquí. Un release mayor más que todo es cuando ya es algo netamente nuevo. Supongamos que estamos hablando de un módulo. Supongamos que estamos hablando de un ERP, ¿ya? Tenemos nuestro ERP. eh, un ERP a la final es un sistema que me va a ayudar a manejar toda la empresa. Supongamos que yo en este ERP yo no tengo un módulo de inteligencia de negocios. Es decir, pues yo solo voy a ir haciendo, metiendo información, haciendo los procesos, pero no tengo un módulo específico que analice o que utilice los datos pues para generar conocimiento, ¿sí? Para ayudarme a tomar decisiones.
En un release mayor, pues yo podría decir que aquí se incluye este módulo en un release mayor, ¿no? Es porque es alguna funcionalidad súper grande, ¿sí? Algo completamente nuevo a la aplicación, y obviamente aquí sí va a cambiar la versión. Por ejemplo, si era una versión 13.5.2.1, aquí con este cambio voy a tener la versión 14.0.0.1, por ejemplo. Un release menor, en cambio, vendría a ser cuando tengo asimismo una versión 13.5.2.1, se me ocurre. Y por ahí pues estoy teniendo algún problemita con algún error, pues que estoy mandando en algún campo, pues solo me admite 4 dígitos. Yo le mando 5 y me explota la aplicación. ¿Qué hago? En esa misma versión que estaba 13.5.2.1, lanzo un release menor que corrige ese problema y me dice que es el release 13.5.2.2. Es decir, no he cambiado de versión, solo he hecho pues una reparación o una corrección de bugs. El release mayor pues es netamente a una funcionalidad completamente nueva, completamente, mejor dicho, súper grande, que pues añade muchas más cosas, ¿no? Eso sería en cuanto a las release de Cristian. Gracias, Inge. Ya entendí. Algo adicional que se me está yendo aquí. Muchas veces en los release mayores se pueden incluir lo que son corrección de bugs de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, poniendo este ejemplo, voy a sacar mi release mayor corrigiendo algo que estaba en otro módulo, algo básico, como les dije, pues solo debía admitir hasta 4 dígitos y mando 5 y me explota. Entonces, en release mayor, pues puedo enviarle esta reparación para no estar haciendo un doble trabajo, ¿no? Cambiando primero una versión y luego otra versión, ¿sí? Esto es lo que igual se hace también en cada una de estos releases. Y obviamente es mucho más sencillo o mucho mejor cuando estamos ya hablando ahora de software como servicio, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Vamos a, no sé si tienen en cambio preguntas con lo que es el trabajo de este día viernes. Sí, Inge, una consulta. Por ejemplo, tengo entendido que Jenkins permite hacer auditoría, pero también, bueno, está más especializado en lo que es construcción, Ujú. justamente lo que acabamos de ver. Entonces, ¿se podría aplicar una misma herramienta para los dos? Para explicar ambas partes del trabajo. Sí. Me parece que ustedes habían dicho que iban a utilizar Azure. de Azure, ajá. Ujú. Sí, pueden utilizar la misma. Obviamente ahí indicando cuál es el control de cambio y cuál es pues, la auditoría, ¿no? Ah, listo, Inge, gracias. Ujú. Sí, ahí explicarán. Obviamente las vimos primero pues aparte, pero si hay herramientas que me permiten hacer los dos, o como habíamos visto en un principio, que abarcan todo el proceso ACS, pues se puede, ¿no? Bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna otra pregunta. Bien. Bueno, pues no olviden que el día... Perdón. No olviden que el día viernes, me confundo con otra clase que tengo, el día viernes comenzamos con lo que son las exposiciones, ¿no? Igual esto pues será aleatorio eh, de este día, ¿no? Empezaríamos el día viernes y pues el día lunes continuaríamos con los que faltan, ¿sí? Adicional a ello, voy a enviarles unas pequeñas consultas más referentes a algo que nos falta de este tema y referente para entrar ya en lo que es la unidad 4, ¿sí? Referente a esta unidad. Bien.
Vamos a ver. Ya, y bueno, para el último, lo que vamos a ver, la última parte, es la administración de la configuración para web apps, pero pues vamos a hacerlo de manera pues de ir entendiendo un poco, eh, perdón, de que ustedes vayan consultándole un poco, pues para que se facilite un poco esta parte con unas consultas que van a estar en la parte del aula virtual, ¿sí? Y eso nada más, ¿no? Que es un poquito ya relacionado con lo que se ha ido hablando, pues si lo que pensamos, si como vamos pensando, pues está relacionado a lo que es un software como servicio que ustedes ya han ido encontrando, ¿no? Pues básicamente todo esto ya serían aplicaciones web especializadas, ¿no? Un poquito ya hemos hablado o más bien me he centrado yo más en lo que son las web apps. Ya vamos a ver cómo se aplicaría aquí internamente, ¿no? Pero lo que acabamos de ver, esta última parte de construcción del sistema y bueno, de despliegue, de integración y despliegue continuo, se aplica a ambos, ¿no? Se aplica a la administración de la configuración, pues de lo que básicamente se veía en un principio antes de que existieran lo que son todo lo que son aplicaciones web. Y pues ahora con esta administración de la configuración para web apps viene en relación a esto, ¿no? Pues a esta integración y despliegue continuo, ¿no? Bien, no sé si tienen nuevamente, como les digo, pues preguntas eh, en cuestión al trabajo que van ya a presentar el día viernes. Inge, una pregunta. Digo, ¿Cómo serían las exposiciones de las herramientas? ¿Solo con el documento o con...? como les especificaba ahí en el documento mismo, teníamos lo siguiente, les voy a proyectar, vamos a ver. Ya. A ver, bueno, en un lado, por un lado está sí se observa ahí, ¿no es cierto? Sí, se observa. Ya. Bueno, primero es la presentación, ¿no? De lo que ustedes han ido consultando, en este caso, acerca de los temas de control de versiones, control de cambios y la auditoría de la configuración. ¿Sí? Es decir, pues primero va a venir una parte netamente teórica explicando qué es, ¿sí?, cada uno de estos. De pronto una ayuda más, cómo nos ayuda en este proceso. Y luego, pues, la parte de ejemplificación, ¿sí? Van a tener, pues, ciertas capturas dentro de las presentaciones, pero a su vez van a explicar el funcionamiento de las mismas eh, con una herramienta en vivo. O sea, a ese momento, pues, ustedes proyectarán, en este caso, si es que instalaron en sus equipos, pues, proyectan sus pantallas y comienzan a explicar cómo se está dando. O si no, pues si están usando un software como servicio, pues que les permita hacer esto, ¿no? Este manejo, pues van a proyectar su navegador y ahí irán explicando, ¿no? Aquí obviamente, como les puse, incluyendo el sistema de control de versiones que estén utilizados, ¿no? Obviamente Git, que es el que hemos visto. Y bueno, ya luego viene lo que es el informe, ¿sí? Eso es aparte, ¿no? Es una cosa es el informe y otra cosa es lo que van a exponer. Entonces, va a ser combinado. Presentación con diapositivas y presentación práctica, ¿no? Con la herramienta en ese momento. En ese momento se les indicará, pues, quién va a exponer de cada uno. Por ende, pues, todos deben estar empapados, por así decirlo, en lo que van a realizar. ¿De acuerdo? Solo expone uno del grupo, Inge. Ajá. Y entonces, por eso les digo, debe ir, pues, preparado, porque, pues, yo indicaré qué persona va a exponer.
Y si, por ejemplo, Ingen, la persona que dice para exponer no es la que instaló el software en su computador. Por eso es en equipo, porque todos deben justamente conocer cómo se realiza o cómo se va a realizar todo el proceso, ¿no? Ya, Ingen. Ujú. Bien. Eh, ¿Algo más que tenía químicales? Nada más. Dígame, Cristian. Dije, una consulta. Igual estaba revisando ahorita los archivos de la materia subidos y me parece que no está el de construcción de software. No sé si le he subido a un Inge. Vamos a ver. Ujú, se me ha pasado aquí. Ya le subo ahorita, ¿ya? Vamos a ponerle 3.3. Ahora sí, si le confirman, muchachos, ya está aquí el, el trabajito, perdón, el archivo. Sí, ya está. Muchas gracias. Muy bien, muchachos, está esto. Sí, ahora sí está, creo que todo actualizado. La clase, bueno, esta clase ya les voy a subir en cuanto igual termine de cargarse, porque las anteriores sí están subidas con relación a lo que es bueno, las clases que hemos tenido, que en este caso son la del 30. La de, bueno, el 4 subimos una revisión, la del 7 y la de hoy día ya les subo también, ¿no? Eso, ¿no? Está la teoría, estamos completos ahí. Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta, muchachos. Bien, si no tenemos pues más preguntas, esta clase pues nos podríamos quedar aquí y nos veríamos el día
jueves con las exposiciones, con los primeros grupos que se les indique pues de este día y continuaríamos el jueves y el día lunes, ¿no? Y daríamos por terminada pues esta primera unidad, puesto que como saben, pues, tenemos el 14, el 17, el 25, pues no tenemos ya clases, ¿no, muchachos? Listo. Listo, muchachos. Entonces nos vemos el día jueves. De pronto, si es que siguen trabajando en esta horita y les surge alguna duda, pues me escriben, me vuelvo a conectar para resolverla, ¿de acuerdo? Sí, por favor. Ya, listo. Entonces yo estoy pendiente. Bueno, voy a estar aquí mismo trabajando, pero si tienen alguna duda que ahorita están, pues utilicen esta horita para solventar cualquier duda, ¿no? Algo que no les quede claro, ¿sí? Ojo que también pues por ahí van a utilizar los identificadores, por ahí dependiendo de la herramienta les va a indicar que utilicen, ¿no? El identificador del cambio de las líneas. Que eso pues de alguna forma tenganlo documentado también, ¿no? Bien. Eso es todo, muchachos. Como les digo, si tienen alguna duda, algo que necesiten, en esta horita que sigan trabajando pues en la tarea, en el proyecto, me escriben y yo me vuelvo a conectar, ¿de acuerdo? Sí. Una buena tarde, muchachos. Listo, Inge, buena tarde también.